RTP. Acompaña esta mañana el doctor John Zambrano, que además de ser un destacado pediatra, es un reconocido dirigente del Comité Olímpico Ecuatoriano, que está atravesando por una situación que vale la pena que la comentemos, que la profundicemos y que podamos conocer de primera mano qué es lo que está aconteciendo. Doctor Zambrano, buenos días. Buenos días, David, y buenos días al panel. A ver, lo primero es que la gente pueda entender qué es el Comité Olímpico Ecuatoriano. El Comité Olímpico Ecuatoriano es un organismo técnico que está conformado o sale de la reunión de todas las federaciones ecuatorianas de cada deporte. La de fútbol, la de básquet, la de vóley, la de tenis, tenis de mesa, taekwondo y todas las demás. Son 46 federaciones y esas componen el Comité Olímpico. El Comité Olímpico Ecuatoriano es parte del Comité Olímpico Internacional, que es la reunión de todos los comités olímpicos nacionales de todos los países. Esto es un organismo internacional en el cual tú puedes solicitar ser miembro y a cambio de ser miembro, cuya solicitud es voluntaria de cada país, te aceptan, pero al aceptarte y tú solicitar ser miembro, tienes, como en cualquier organismo internacional, normas que cumplir. Te ajustas. Sí. Entonces, acá se ha dado un falso discurso patriotero de que no, hay que cumplir primero las leyes del Ecuador. Está bien, nadie está hablando de incumplirlas, pero esas leyes deben adaptarse a lo internacional. Doctor, de repente muchas personas no están muy conscientes de lo que ha pasado y esto tiene que ver con la selección del presidente del COE, ¿cierto? Es correcto. Básicamente. Entonces, ¿qué dice la ley ecuatoriana y qué dice la ley en el momento que solicitamos ser parte o miembros del COE, lo que nos obliga en esa materia justamente, en la selección del presidente? ¿Hay alguna diferencia o qué no se cumplió? Sí, a ver, hay una disposición. La constitución que rige al movimiento olímpico es la Carta Olímpica. Ok. En la Carta Olímpica lo que dice sobre los dirigentes deportivos es que los dirigentes deportivos durarán un periodo de tanto tiempo y pueden ser reelectos, punto. Ok, y pueden ser reelectos. Punto. Hasta ahí llega la... Ok. ¿Ok? La ley del Ecuador es que ahorita hay una ley actual que fue hecha... fue en este año, ¿verdad? Y hay una ley que nos ha regido desde el 2010, que fue hecha durante el correísmo. Okay. Esa ley tenía un artículo, o tiene un artículo, que es el 151, cuya construcción es un poco confusa. ¿Sí? Al hacer confusa la construcción, yo tuve, el COE, cuando digo yo hablo del COE, tuvo la cuestión de decir, vamos, mandémosla a una lingüista ecuatoriana para que decida qué pasa. Qué grave. Es que Tiene que pedir una interpretación lingüística. Bueno, pero es que si usted lee el artículo 151, merece una interpretación lingüística, lo que debió merecer es mejores diputados. Ok. En realidad. Igual. Sí. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Era un poco confuso, entonces. Y David, que es hincha del equipo del que yo no soy hincha, lo va a recordar. Que en la elección de Barcelona del año 2021, que eran candidatos un señor Verduga y el el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, un socio... Álvarez. No, era Aquiles. Era Aquiles. Un socio de Barcelona le pide al Ministerio del Deporte que le aclare el artículo 151. Ya. Siempre de la ley del 2010. Que era la que regía hasta ese momento. El Ministerio del Deporte le envía una solicitud a la Procuraduría General del Estado para que diga, ok, dime tú de qué se trata. Pero resulta que quien pidió la solicitud a la Procuraduría no fue el ministro de aquella época, que era Sebastián Palacios, sino que fue la viceministra subrogante. Ya. Y quien firmó la opinión de regreso de la Procuraduría no fue el procurador, sino el subprocurador. No fue el abogado Juan Carlos Larrea. No fue Juan Carlos Larrea. Hace énfasis que son las personas que estaban subrogando. ¿Eso tiene algún impacto? ¿Le quita fuerza a lo firmado? Sí y no. Ok. Si
si se lee entre líneas, la gente diría, bueno, ¿por qué no fue el ministro que le pidió al procurador? Pues, y entonces ahí vienen las cuestiones de, porque nadie se quiere mojar un poco. Pero eso yo no lo voy a analizar porque eso es cuestión personal de cada cual y no hay una certeza en lo que yo voy a decir. Lo que sí es cierto es que la opinión del subprocurador no es vinculante para nadie. Cuando usted tiene, y aquí la gente que se dedica al derecho, que yo estoy lejos de eso, me van a dar la razón en el sentido de que una cuestión, un pronunciamiento de la Procuraduría debe ser firmado por el procurador y está colgado en la página web de la Procuraduría. Es decir, si tienes que ir a ver un pronunciamiento, das clic y dices en tal fecha sale. Ese papel, ese oficio firmado por el subprocurador nunca apareció como pronunciamiento. Sin embargo, en aquella época lo mostraron a la comunidad de Barcelona como pronunciamiento. Ya, y en ese pronunciamiento, ¿qué decía y por qué es importante traerlo a colación ahora? Es importante porque ahí decía, de acuerdo a la interpretación que en ese momento era errónea del subprocurador, que uno no podía estar de candidato más de 2 veces en un directorio. Aunque la dignidad sea diferente. Aunque la dignidad sea diferente. Okay, pero ya. eso no es lo que decía el 151. ¿No? Es que después de la lectura de análisis lingüístico, ¿qué decía el 151? El 151 dice que tú podías ser candidato y reelegirte al mismo cargo, porque lo dice textual, por una vez más. O sea, elección, reelección. Elección, reelección. Así es. Ya. Pero después de eso, si has ocupado 2 veces el mismo cargo, ya no puedes elegirte en ningún otro cargo Ya. hasta que pase un periodo. Ahora, toda ley tiene aparte un reglamento. Correcto. Ese reglamento correspondiente a la ley que hicieron los correístas en el 2010 y que fue firmado por el presidente, quien firma los reglamentos, fue cambiado por un reglamento en la época de Lenín Moreno. Y esto es importante, claro. Pero el cambio del reglamento afectó Ya voy a llegar a esa parte, porque ahí hay 2 cosas que tener en cuenta. Primero, que en el gobierno de Lenín Moreno manejó el deporte la misma gente que ahora se quiere tomar el deporte olímpico. Ok. Ya. Correcto. El viceministro actual del deporte fue viceministro de Lenín Moreno. Ya. ¿Sí? Entonces van, no sé cómo lo logran, pero van cambiando de gobierno en gobierno sin cambiar ellos. Ok, no vamos a analizar Ok. ni yo No, no, eso queda Pero así. regresemos al punto, decía El usted. punto es que Se modifica el reglamento en la época de Lenín Moreno. ellos mismos modifican el reglamento de la época de Lenín Moreno. Ya. Y en el artículo 71, me parece, de ese reglamento, modulan el artículo 151 de la Ley del Deporte, diciendo que el artículo 151 de la Ley del Deporte es válido solamente para el presidente de la institución, lo cual tiene lógica para que un presidente, que es el que maneja un directorio, no se perennice. Okay. Es decir, tú como presidente puedes ser 2 veces presidente Hasta ahí. y de ahí no es que te vas de vicepresidente o de tesorero para seguir Claro, manejando, claro. te vas. Lo otro, la construcción mal hecha, pero el 151 lo que decía era, ¿cómo puede una persona lanzarse a alcalde si no ha pasado por concejal? Ya. ¿Cómo vas a entender esa parte? Entiendo. Correcto. Entonces, acá era lo mismo. Lo que han pretendido es descabezar al deporte. Ya, pero espérese, regresemos y a ver si yo entendí, si no usted me corrige. Entonces, hay una ley, la del 2010, en su artículo 151, que dice que te podías elegir y reelegir. Luego viene una modificación en el reglamento en la época de Lenín Moreno que te dice sí, pero solo para presidente. Correcto. Hasta ahí estamos. Estamos bien. Ok, ¿de ahí qué pasa? De allí se modifica lo de Barcelona. Ajá. Ya Y queda como un entonces precedente, me dicen, imagino. Verduga no va de candidato, Aquiles no va de candidato, va Antonio. Y en lugar de Verduga, Verduga no tenía un hermano, por lo menos que sea candidato, y se sirvió ese papel del subprocurador, propagandeado como pronunciamiento, que nunca lo fue, sirvió para manejar la elección de Barcelona y ganaron los que iban a ganar. Ok. Pero ese mismo papel, alguien hábilmente dijo, oye, pero con esto podemos sacar a todas las federaciones ecuatorianas por deporte y tomarnos el Comité Olímpico. Porque ya habían tenido elección y reelección.
Claro, Ok. Ay, me está contagiando, doctor. correcto. Siga. Entonces, dijeron, por ejemplo, todas las federaciones cada 4 años cambian de presidente. Y ese presidente es el que vota en las elecciones del Comité Olímpico para directorio. Entonces, si yo no estoy conforme con la señora Perrone, le digo a la señora Perrone, usted no me está cumpliendo por el artículo tal. Usted no puede ser candidata, señora Perrone. Ya. Pero el señor Febres Cordero sí puede, porque él solamente ha sido una vez. Ok. Pero yo sí quiero que Febres Cordero sea candidato. Lo que no quiero es que usted sea candidata. Entonces el Ministerio del Deporte dijo, nadie que haya estado 2 veces en un directorio puede ser candidato. Y descabezaron a todas las federaciones. Ahora, hay que tener en cuenta que las federaciones ecuatorianas por deporte, a excepción de la de fútbol, el resto depende del dinero del Estado. Entonces, básicamente el ministro del Deporte está jugando a 21, pero es el banco. Ya, pero de ahí deténgase, porque ya analizamos lo que se hace desde la justicia o de las leyes nacionales, donde entra en contradicción con lo que dice el COE, el organismo internacional, El COI. el COI, perdóname, en las elecciones, porque decía, y pueden ser reelectos. Punto. Punto. Así es. Ok, entonces, por ahí, De todas maneras, ahí hay porque- tiene que haber cierta convivencia entre las leyes nacionales e internacionales, porque siempre va a haber ese conflicto. Aparte que la Agenda Olímpica del año 2030 indica que las relaciones deben ser fluidas, amistosas entre los estados y los comités olímpicos nacionales. Aquí nunca ha habido una pelea generada por el Comité Olímpico. Y una cosa que es fundamental y que incluso es constitucional en el Ecuador, y es fundamental a nivel internacional, es la autonomía y autogobernanza. De modo que no puede venir un viceministro, por más viceministro que quiera ser, a decirme, tú sí puedes dirigir y tú no. ya. Eso, Perdóname, doctor. Yo tengo un tema y quizás esto es, y digamos que la controversia, porque como bien dice, en el deporte no cabe que exista pelea. La controversia, ¿no? Tiene algunas aristas en lo jurídico. Pero yo tengo una pregunta en este directorio actual. Estando de por medio, y esa es la parte que me cuesta comprender, ¿no? Estando de por medio tanto una gloria olímpica como fue Jorge Delgado, y el vicepresidente, el marchista, doble campeón olímpico con oro que nos llevó a la gloria par de veces en eventos, en Olimpiadas, ¿no? ¿Por qué hay esa falta de armonía, ¿no? Para que las cosas puedan encontrar un camino en beneficio, básicamente, no en lo personal, sino del deporte, ¿no? ¿Cuál sería en este caso, ¿no? ¿Por qué Jefferson Pérez no pudiera hacer o un camino, por lo que él representa, me refiero, para encontrar una salida a este conflicto? A ver, las salidas, en mi opinión personal, puede que no sea compartida por mucha gente, las salidas siempre deben ser legales. Ya. Las salidas políticas tienden a torcer lo legal, pero pueden ser salidas también. Correcto. Voy a leer solamente un párrafo, una parte chiquita. Este es el pronunciamiento ahora sí firmado por Juan Carlos Larrea, Okay. del 1 de marzo del 2026, en el que dice, no obstante, corresponde aclarar que el oficio del 27 de octubre del 2023 que han esgrimido como pronunciamiento no constituye un pronunciamiento. Ya. Se acabó. Entonces, lo que ha usado el ministerio para decir que no se puede ser candidato, el procurador dice que no vale. Okay. Pero lo siguen usando, ¿eh? Porque por eso no nos inscriben. Claro, y sin registro no hay. Claro. El problema es que, entonces, ¿por qué pasa lo que decía David? Simplemente porque el candidato que perdió es el que nos debe registrar, pues. Entonces ahí los apetitos son diferentes. Una cosa es que tengas tú en la cabeza que el bien mayor es el que debe prevalecer. Pero hay gente que en su cabecita tiene que el bien personal es el que debe prevalecer. Y entonces, si tengo el poder, yo que perdí la elección contigo, no te registro. Ya. Podemos un poco, porque ya vamos a ir cerrando la entrevista, doctor,
¿qué es lo que, ya usted ha hablado de la ley, de los años, de las acciones tomadas? ¿En qué situación se encuentra hoy el COE? ¿Y a dónde nos puede llevar esto? Pensando evidentemente en los atletas, en los compromisos adquiridos, en el trabajo que se ha realizado y eventualmente sanciones. Si es que pudiera ser, no lo sé. Ok, son varias cosas. Primero, el COE está invadido por el Estado desde el 15 de junio del 2026. Yo no puedo acceder a las oficinas. El presidente Delgado no puede acceder a las oficinas. Hay empleados que han sido despedidos por una interventora nombrada por el viceministro. El viceministro es el que perdió con Jorge Delgado. La interventora es la que perdió con Jefferson Pérez. O sea, quieren regresar por una ventana donde por la puerta no pudieron entrar. Okay. Primero. Segundo, tenemos aquí, muy cerquita, los Juegos Sudamericanos, Juegos de Sur, que se van a desarrollar en Rosario, Santa Fe y Rafael en Argentina. Tú primero haces la inscripción por número. Voy a llevar 6 triatletas, 10 boxeadores. Y luego hacer la inscripción nominal. Okay. Ese plazo vence el 13 de agosto. O sea, nada. Estamos a nada. Y esa inscripción solo la puede hacer la autoridad del Comité Olímpico, no un interventor. Los interventores no son reconocidos afuera en ningún lado. Tercero, ese dinero para ir a ese lugar no ha llegado. Todas las compras se hacen por medio de compras públicas. Tienes que subir al portal. Yo no puedo comprar los pasajes directo a una aerolínea X que me lleve a Argentina. Tengo que sacarlo al portal y una agencia de viajes tiene que ganar. Ya no hay tiempo. Es decir, si ahorita me dan el dinero, ahorita, ya no puedo comprar porque subir al portal demora un mes. Entonces, los atletas están en riesgo de no ir. El Ecuador está en riesgo de ser sancionado. ¿Quién firmó el acuerdo para invadir el Comité Olímpico? El que perdió la elección. Yo estoy esperando que alguien pueda tener un poco de empatía con lo que está pasando. No se trata de darle la razón al COE o no, pero están llevando esto a un precipicio. Doctor, ¿no será que ustedes no quieren dejar el COE? O sea, ustedes de repente se convierten en un problema. Sí, es probable que eso sea un problema, pero para los que perdieron. Porque no somos un problema para los atletas. Porque si usted hace un resumen de la cantidad de medallas olímpicas que ha obtenido el Ecuador, resulta que con el último directorio del COE, con la gente que ha estado en el directorio del COE, se han obtenido 8 medallas olímpicas. Que suman, pero que, no resuelven el problema, ¿no? O sea, es importante lo que usted menciona, pero pero entonces, ¿por qué invades el Comité Olímpico? Yo entiendo que invadas, la justicia, porque aquí los jueces son de temer. Pero no vas a invadir el Comité Olímpico cuando el resultado es maravilloso. Ya, doctor, hemos escuchado lo que usted tiene para decirnos acá, evidentemente como la invitación para escuchar otra parte y que cada uno de los ciudadanos saque sus propias conclusiones al respecto. Pero le agradecemos. Yo pienso que, vuelvo a decirlo, ¿no? Y con el doctor Zambrano, con John, nos une una amistad desde la época en que hacíamos deporte en la Universidad Católica. Era un futbolista de peso en la selección de la Universidad Católica de Guayaquil en unos Juegos Universitarios hace algunos años atrás. Estamos hablando 20 años atrás. Pero el tema, la preocupación siempre será por qué el gobierno interviene, donde interviene el gobierno en ciertos temas, ¿no? Siempre hay, como dice comúnmente el guayaquileño, ya que estamos en fiestas de Guayaquil, siempre hay pito. Eso está mal. Y lamentable que esto se convierta en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ojalá podamos abarcarlo en otra entrevista, cómo les quitaron el comodato en el Alberto Spencer de parte de la Fede Guayas contra el COE. Comodato que está vigente. Recordando que la actual presidenta interina de la Fede Guayas quedó ahí puesta por el anterior presidente de la Fede Guayas, que era el viceministro del deporte. Y presidenta encargada que no vive en el Ecuador. Está en Italia. Cosas que uno ve nada más en este país. 9:30 todavía, cumpliditos, querido Rodolfo. Nos despedimos para de la audiencia y por supuesto de nuestro gentil invitado que nos ha acompañado presencialmente. Muchas gracias por acompañarnos. RTP